La noche era silenciosa, ese tipo de silencio que solo llega en las primeras horas de la madrugada, cuando el mundo parece contener la respiración. El oficial Paul Harris no era ajeno a estas patrullas silenciosas. Para él, la quietud era un refugio, un respiro del ruido de sus propios pensamientos. Su patrulla se deslizaba por las calles vacías, el zumbido del motor como una compañía constante. A Paul le gustaba la soledad. Le daba tiempo para pensar, para reflexionar, para escapar del peso de su pasado, aunque solo fuera por un momento. Pero esa noche, el silencio se rompió con el crujido de su radio. La voz del despachador era calmada, profesional, pero las palabras lo estremecieron. Oficial Harris, tenemos un informe de una mujer inconsciente cerca del viejo parque de casas rodantes en Elm Street. Posible emergencia médica. Proceda con precaución. El corazón de Paul se aceleró. Conocía ese parque de casas rodantes. Era un lugar que la gente evitaba, un rincón olvidado de la ciudad donde la vida era dura y la esperanza escasa. Encendió las sirenas y aceleró hacia la ubicación, su mente llena de preguntas. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué le había sucedido? ¿Y por qué esta llamada se sentía diferente a todas las demás? Al llegar al parque, sus faros cortaron la oscuridad, iluminando filas de remolques deteriorados. El lugar estaba inquietantemente callado, el único sonido era el crujido de la grava bajo sus botas cuando salió del auto. Entonces los vio, dos pequeñas figuras corriendo hacia él. Niños. Un niño y una niña, sus rostros pálidos y surcados por lágrimas. Por favor, ayude. Sollozó el niño, su voz temblorosa. Nuestra mamá se está muriendo. El instinto de Paul se activó. Se arrodilló, sus ojos escaneando a los niños en busca de heridas. ¿Dónde está? Preguntó con voz firme, aunque la adrenalina corría por sus venas. La niña señaló un remolque al final de la fila. Allí dentro. No despierta. Paul no dudó. Siguió a los niños, su linterna abriéndose paso en la oscuridad mientras lo guiaban hasta el remolque. La puerta estaba entreabierta y el aire en su interior era espeso con el olor a moho y algo más, algo metálico. Su estómago se revolvió al entrar. Allí, en el suelo, yacía una mujer. Su rostro estaba pálido, su respiración débil. En su mano, apretaba algo, una placa de policía. Paul contuvo el aliento. La reconoció al instante. Cassandra. Un nombre de su pasado, un rostro que no veía en años. Y la placa era la de su padre. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. La mente de Paul se llenó de recuerdos, recuerdos que había intentado enterrar. Pero no había tiempo para pensar en eso. Cassandra necesitaba ayuda, y sus hijos también. El remolque era un desastre. Ropa tirada por el suelo, platos amontonados en el fregadero y el aire impregnado con el aroma de la desesperación. Paul se arrodilló junto a Cassandra, dejando que su entrenamiento tomara el control mientras revisaba su pulso. Era débil, pero estaba viva. Apenas. Cassandra, dijo, su voz firme pero suave. ¿Puedes oírme? Sus párpados temblaron, pero no respondió. La mente de Paul trabajaba rápido. Necesitaba llevarla a un hospital, pero también debía mantener a los niños tranquilos. Se giró hacia ellos, que estaban acurrucados en un rincón, sus ojos grandes y asustados. ¿Cómo te llamas? Le preguntó al niño. Jacob, susurró el niño. Y ella es mi hermana, Maya. Paula sintió, forzando una sonrisa. Lo estás haciendo muy bien, Jacob. Necesito que te quedes aquí con tu hermana mientras llamo ayuda, ¿de acuerdo? Jacob asintió, su pequeña mano aferrando con fuerza la de Maya. Paul sacó su radio y pidió refuerzos y una ambulancia. Mientras esperaba, no pudo evitar notar el estado del remolque. Estaba claro que Cassandra había estado luchando, económicamente, emocionalmente, tal vez incluso físicamente.
El pensamiento le apretó el pecho. Cuando los paramédicos llegaron, Paul se hizo a un lado y los dejó actuar. Observó mientras subían a Cassandra a una camilla, su rostro aún pálido, su respiración tenue. Jacob y Maya se aferraban el uno al otro, sus pequeños cuerpos temblando. «Por favor», susurró Jacob, apenas audible. «No dejes que nos separen». Las palabras golpearon a Paul como un puñetazo en el estómago. Sabía lo que era sentirse abandonado, estar solo en un mundo que no se preocupaba. Se arrodilló, mirando a Jacob a los ojos. «No dejaré que eso pase», dijo con firmeza. «Te lo prometo». Pero incluso al decir esas palabras, Paul no pudo sacudirse la sensación de que algo más oscuro estaba en juego. ¿De quién estaba huyendo Cassandra? ¿Y por qué tenía la placa de su padre? Mientras la ambulancia se alejaba, Paul tomó una decisión. Protegería a estos niños, sin importar el costo. Pero también sabía que el camino por delante no sería fácil. Las sombras del pasado se cernían sobre él y estaba a punto de enfrentar una batalla que nunca vio venir. La sala de espera del hospital era fría y estéril, con las luces fluorescentes proyectando un brillo implacable sobre todo. Paul estaba sentado en una silla de plástico, con las manos fuertemente entrelazadas. Jacob y Maya estaban acurrucados a cada lado de él, sus pequeños cuerpos pegados a él en busca de consuelo. Los niños apenas habían hablado desde que llegaron, sus grandes ojos recorriendo nerviosamente la habitación. La mente de Paul era un torbellino de pensamientos. No podía dejar de pensar en Cassandra, en cómo se veía allí acostada, tan frágil, tan rota. Y la placa de su padre. ¿Por qué la tenía ella? ¿Qué significaba? Su padre, un oficial de policía retirado, había sido un hombre duro, estricto, distante y, a menudo, frío. Paul había pasado la mayor parte de su vida tratando de estar a la altura de sus expectativas, solo para fallar una y otra vez. Cuando su padre falleció, Paul se quedó con nada más que una caja de viejas pertenencias, incluida esa placa. No había pensado en ella en años. Pero ahora, al verla en la mano de Cassandra, no podía sacudirse la sensación de que no era solo una coincidencia. ¿Oficial Harris? La voz de una enfermera interrumpió sus pensamientos. Paul se puso de pie, separándose con cuidado de los niños. Cassandra está estable, pero aún inconsciente. Estamos haciendo pruebas para determinar la causa de su condición. Paul asintió con la mandíbula apretada. Gracias. ¿Podemos verla? La enfermera vaciló. Está en la UCI. Solo se permite la visita de familiares. Paul miró a Jacob y Maya. Son sus hijos, dijo con firmeza. Necesitan verla. La enfermera cedió y los guió por una serie de pasillos hasta la habitación de Cassandra. Verla allí, conectada a máquinas, fue casi demasiado para soportar. Jacob y Maya se aferraron a Paul, sus pequeñas manos sujetando las suyas como si él fuera lo único que los mantenía en pie. «Mamá», susurró Jacob, con la voz quebrada. Maya enterró el rostro en el costado de Paul, sus diminutos hombros sacudidos por sollozos silenciosos. Paul se arrodilló y los abrazó con fuerza. «Ella va a estar bien», dijo, aunque no estaba seguro de creerlo. «Vamos a asegurarnos de eso». Pero mientras miraba el rostro pálido de Cassandra, no podía sacudirse la sensación de que las sombras del pasado estaban cerrándose sobre ellos. Quienquiera que le hubiera hecho esto no había terminado. Paul sabía que tenía que descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Los días siguientes fueron un torbellino de visitas al hospital, llamadas telefónicas y noches inquietas. Paul había llevado a Jacob y Maya a su casa, decidido a mantenerlos a salvo. Pero cuanto más aprendía sobre la situación de Cassandra, más se daba cuenta de lo profundo que llegaba el peligro. Todo comenzó con una llamada de la estación. «Paul, tenemos un problema», dijo su compañero, Greg. «Martin Walls, el ex de Cassandra, ha violado su libertad condicional. Está prófugo, y tenemos razones para creer que viene por ella».
La sangre de Paul se heló. Martin Walsh era un hombre que había escuchado antes, un hombre con antecedentes de violencia y un temperamento incontrolable. Si Martin iba tras Cassandra, no solo su vida estaba en peligro, sino también la de Jacob y Maya. Paul pasó horas revisando archivos, armando el rompecabezas. Cassandra había estado huyendo de Martin durante años, mudándose de un lugar a otro, siempre mirando por encima del hombro. Nunca había adoptado oficialmente a Jacob, temiendo que Martin usara eso como una herramienta para arrebatárselo. Y ahora, con Martin libre, la amenaza era más real que nunca. Los instintos protectores de Paul se activaron de inmediato. Instaló cámaras de seguridad alrededor de su casa, enseñó a Jacob y Maya a usar el botón de pánico en su teléfono y se aseguró de que supieran mantenerse cerca de él en todo momento. Pero incluso con todas las precauciones, no podía deshacerse de la sensación de que el tiempo se agotaba. Una noche, mientras revisaba los archivos del caso en la mesa de la cocina, Jacob se le acercó. «Paul», dijo el niño, con voz temblorosa. «¿Estamos seguros aquí?» Paul miró a Jacob a los ojos y vio el miedo en ellos, el mismo miedo que él había sentido de niño, cuando el mundo parecía demasiado grande y peligroso para enfrentarlo solo. «Están seguros conmigo», dijo con firmeza. «No dejaré que nada les pase a ti ni a Maya». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, no podía ignorar la duda que crecía en su mente. Martín seguía ahí afuera, y no se detendría hasta conseguir lo que quería. La batalla por la custodia comenzó en serio. Paul sabía que, si quería mantener a Jacob y Maya a salvo, necesitaba derechos legales para protegerlos. Pero el sistema no estaba de su lado. Sin una conexión directa con los niños, no tenía base para evitar que fueran a un hogar de acogida o, peor aún, que terminaran en manos de Martin Walsh. Paul buscó a un abogado, Mac Lawson, quien le expuso la cruda realidad. «Necesitas más que buenas intenciones para ganar esto», dijo Mac. «Necesitas pruebas, pruebas de que Cassandra quería que fuera su tutor, pruebas de que Martin es un peligro para ellos. Y aún así, va a ser una lucha cuesta arriba». A Paul no le importaba. Estaba dispuesto a luchar, sin importar lo difícil que fuera. Visitó a Cassandra en el hospital, instándola a firmar los documentos de tutela temporal. Era un movimiento arriesgado, pero la única manera de mantener a Jacob y Maya juntos. Cassandra vaciló. Su confianza en Paul se había desgastado por años de silencio y arrepentimiento. Pero cuando lo miró a los ojos, vio algo que no había visto en mucho tiempo: determinación, lealtad y la promesa de proteger a sus hijos a toda costa. «Está bien», susurró, con la mano temblorosa mientras firmaba los papeles. «Pero tienes que prometerme, Paul. No dejarás que él los tome». Paul tomó los documentos, con el corazón pesado pero decidido. «Lo prometo». Con los papeles en mano, Paul llevó a Jacob y Maya a su casa. Era un lugar modesto, pero seguro. Al principio, los niños estaban recelosos, sus pequeños cuerpos tensos por la incertidumbre. Pero con el paso de los días, comenzaron a relajarse. Paul hizo todo lo posible para que se sintieran cómodos, cocinaba para ellos, los ayudaba con la tarea, incluso le enseñó a Jacob cómo lanzar una pelota de béisbol. Por primera vez en años, Paul sintió que tenía un propósito. Pero también sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Martín seguía ahí afuera, y no se detendría hasta conseguir lo que quería. Paul tendría que estar preparado, por los niños, por Cassandra y por él mismo. La calma que Paul había trabajado tanto para crear se rompió una tarde. Mientras estaba sentado en el porche con Jacob y Maya, observándolos jugar con una vieja pelota de béisbol, notó una camioneta negra estacionada al final de la calle. El motor estaba apagado, pero las ventanas polarizadas hacían imposible ver el interior. Los instintos de Paul se encendieron. Mantuvo la vista fija en el vehículo, su mano instintivamente alcanzando la radio en su cinturón. «Jacob, Maya», dijo con calma, aunque su corazón latía con fuerza. «Entremos un momento,
¿de acuerdo? Los niños, percibiendo la tensión en su voz, no discutieron. Lo siguieron dentro de la casa, su risa desvaneciéndose mientras Paul cerraba la puerta con llave detrás de ellos. Llamó a la estación y pidió una patrulla para revisar el área, pero cuando los oficiales llegaron, la camioneta ya se había ido. El mensaje era claro: Martin estaba observando, esperando el momento adecuado para atacar. Paul pasó el resto de la noche en alerta, caminando de un lado a otro por la casa y revisando las cámaras de seguridad. Sabía que Martin no se rendiría fácilmente. Estaba desesperado, y la gente desesperada hacía cosas desesperadas. Paul reforzó la seguridad, instalando sensores de movimiento y reforzando las cerraduras, pero la amenaza parecía más grande cada día. No podía sacudirse la sensación de que el tiempo se agotaba. La batalla por el futuro de Jacob y Maya llegó a su punto culminante en una abarrotada sala del tribunal. Martin, vestido con un traje que no le quedaba del todo bien, estaba sentado en la mesa del acusado junto a su abogado. Paul y Cassandra estaban en el otro lado, acompañados por su abogado, Mac Lawson. La tensión en la sala era palpable cuando el juez llamó al orden. El abogado de Martin argumentó que había cambiado, que era un padre que merecía una segunda oportunidad. Pero Paul y Cassandra contraatacaron, sus testimonios pintando un cuadro completamente diferente. Hablaron de la violencia de Martin, sus amenazas y el miedo que había infundido en Cassandra y los niños. Cuando Jacob y Maya subieron al estrado, sus pequeñas voces temblorosas pero decididas, la sala quedó en completo silencio. «No quiero vivir con él», dijo Jacob, con la mirada fija en el juez. «Me da miedo». Maya, aferrando un osito de peluche que Paul le había dado, asintió. «Solo quiero quedarme con Paul y mamá». El juez escuchó atentamente, su expresión impenetrable. Cuando llegó el momento de dar su veredicto, la sala contuvo el aliento. Basado en la evidencia presentada, comenzó el juez: «No puedo, en buena conciencia, otorgarle la custodia al señor Walls. Los niños permanecerán bajo el cuidado de su madre y del oficial Harris». El rostro de Martin se torció de ira mientras era escoltado fuera de la sala esposado, sus amenazas resonando en el tribunal. Paul sintió una oleada de alivio, pero fue breve. Sabía que la lucha no había terminado. Martin podía estar tras las rejas, pero las cicatrices que había dejado tardarían en sanar. Con Martin fuera de escena, la vida comenzó a encontrar un nuevo ritmo. La casa de Paul, antes un refugio solitario, ahora estaba llena de risas y el sonido de pequeños pies corriendo de un lado a otro. Jacob y Maya prosperaron bajo el cuidado de Paul y Cassandra, sus sonrisas regresando mientras las sombras del pasado comenzaban a desvanecerse. Una tarde, mientras estaban sentados en el porche viendo el atardecer, Cassandra se volvió hacia Paul. «Gracias», dijo en voz baja. «Por todo». Paul sonrió, su corazón lleno. «Son buenos niños», respondió, mirando a Jacob y Maya, que corrían por el jardín persiguiendo luciérnagas. «Se merecen ser felices». Cassandra asintió, con los ojos brillantes por las lágrimas. «Todos lo merecemos». Para Paul, el camino había sido largo y doloroso, pero también transformador. Había comenzado como un hombre atormentado por su pasado, pero ahora era algo más: un protector, un guardián, una figura paterna. Mientras observaba a Jacob y Maya reír bajo la luz dorada del atardecer, supo que estaba exactamente donde debía estar. El camino por delante no sería fácil, pero por primera vez en años, Paul se sentía listo para enfrentarlo. Había encontrado a su familia y haría lo que fuera necesario para mantenerlos a salvo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este video para mostrar tu apoyo.